Vale, pues ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al primer episodio de esta serie de webinars titulada Digitalización del diseño, fabricación, optimización e integración en línea de una máquina, organizada por Avantec Soluciones PLM. Me gustaría presentaros a las personas que vamos a participar en este webinar. En primer lugar, me gustaría presentaros a mi compañero Alberto Vega, consultor de la unidad de proyectos y servicios de CT Solutions, especializado en NX, y que será quien lleve a cabo la parte práctica de este webinar. Alberto, muy buenos días. Buenos días. Y también, bueno, aprovecho para presentarme yo. Soy Andrés Gutiérrez, soy el responsable de marketing de Avantec y en este webinar haré un poco las labores de presentación. Como sabéis, este webinar es el episodio 1 de una serie que vamos a celebrar en las próximas 4 semanas y este seminario online en particular se titula Diseño con NXCAD. En la imagen podéis ver las fechas y los temas sobre los que van a girar los diferentes episodios. Muchos de vosotros ya os habéis inscrito en los 4, otros tan solo lo habéis hecho en uno, en dos o en tres. Bueno, pues deciros que si queréis, después de este primer episodio, participar en otros episodios en los que, por lo que sea, no os habéis inscrito, simplemente tenéis que volver a rellenar el formulario que encontraréis en www.avantec.es y recibiréis el enlace para que participéis en ese episodio en particular. De la misma forma, si queréis recomendar esta serie de webinars después del episodio 1 a alguien que no haya podido participar en este, bueno, pues tampoco habrá ningún problema, porque cuando alguien se inscriba en cualquiera de los episodios restantes, recibirá también automáticamente un enlace para visualizar bajo demanda este episodio 1 y que pueda participar en el resto de episodios sin haberse perdido nada. Antes de continuar, os recuerdo, como siempre, que los micrófonos están deshabilitados para evitar ruidos de fondo e interferencias y que para cualquier consulta que tengáis disponéis de un chat habilitado para preguntas o dudas. Durante su presentación, mi compañero Alberto no va a hacer ninguna interrupción, sino que estas preguntas, como siempre solemos hacer, serán respondidas al final, una vez que él haya terminado el webinar. Ahora sí, vamos a ir con la presentación breve de CT Solutions Group. CT Solutions Group es un grupo empresarial que nació hace más de 30 años, centrado principalmente en proporcionar tecnología para el ciclo de vida del producto y del activo a las empresas y ayudarlas así en su transformación digital. El grupo inició su actividad centrada principalmente en la tecnología del diseño, pero con el tiempo se fue expandiendo a los ámbitos de la fabricación, construcción y mantenimiento. El grupo ha crecido mucho en los últimos años, ha pasado de ser 4 personas en su fundación a más de 2000 actualmente, siempre adaptándonos a las necesidades del cliente. El grupo está estructurado en dos partes. Por un lado está CT Solutions, que está especializado en la tecnología y la consultoría de procesos, es decir, intentamos conocer a los clientes y ayudarles a optimizar sus procesos implantando soluciones de PLM, pero también de BIM, EAM, etcétera. Y luego, por otro lado, está la parte de CT Ingenieros, que está más centrada en ingeniería y que es el tercer grupo europeo de servicios de ingeniería para Airbus. Por lo tanto, se puede comprobar cómo dentro del grupo ambas partes son muy complementarias entre sí y además también denota el tamaño y la magnitud que tiene el grupo CT. Ahora ya de una forma más específica voy a entrar a introducir Avantec Soluciones PLM, que es la unidad de negocio perteneciente a CT Solutions Group que distribuye las soluciones de Siemens Digital Industries Software. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. Principalmente Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, que va a ser el motivo de este primer episodio en la parte del CAD, pero también en otras herramientas como Teamcenter, SimCenter Testing Solutions, Technomatics Process Simulate y Technomatics Plan Simulation.
Avantec además es Platinum Partner de Siemens y además fue elegido Mejor Partner Europeo en el año 2019. Por último, me queda señalar únicamente el área de actividad de Avantec y de CT Solutions, que es la península ibérica, donde disponemos de 7 oficinas, situadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo y una oficina en Portugal, en la ciudad de Oporto. Ahora sí, Alberto, ya es tu turno. Voy a darte poderes de moderación para que compartas tu pantalla. Muy buenos días y cuando quieras, todo tuyo. Buenos días a todos, gracias Andrés por la presentación. Como ha indicado Andrés, mi nombre es Alberto Vega Rayá, soy ingeniero técnico industrial por la Universidad de Sevilla y apasionado del mundo del mecanizado desde hace 7 años, con mi experiencia relacionado con las oficinas técnicas del Grupo Aernova y el Grupo Aciturri, principalmente en aeroestructura y en aeromotor. ¿Vale? Ahora voy a compartir la pantalla y voy a hacer una pequeña presentación. Un segundito, que saca los controles. Vale. Vamos a hacer una pequeña presentación para aquellos que no conocéis Siemens y, bueno, actualizar un poco el último grito de la situación de Siemens NX en este año, ¿no? Siemens NX o la semilla de Siemens NX nace en el año 69 con un IAPT, luego en el año 73 se transforma en Unigraphic y ya se relaciona con General Motors, y en el año 2002 ya empezamos a conocer lo que las release o las versiones que hoy vamos conociendo como Siemens NX, ¿no? Ya desde el año 2019 la filosofía cambia un poco de Siemens NX, ya no hay, no nacen release cada año o cada 2 años, sino ya Siemens ha optado por una filosofía de actualizaciones automáticas cada 15 días, cada un mes, 40 días, de tal manera que lo que busca Siemens NX es adaptarse al mercado con la mayor velocidad posible, ¿no? Y- y sobre todo también cubrir un poco las incidencias pues, que hay con las influencias de Microsoft, con las actualizaciones y tal, ¿no? Es, digamos, un servicio adaptado al mercado, ¿no? La filosofía de Siemens NX lo que busca está orientado a la pequeña mejora. ¿Eso qué significa? La capacidad, Siemens NX tiene una capacidad muy alta de personalización en base a plantillas, de tal manera que, aunque sea una solución generalista para el ámbito aeronáutico, para el ámbito de automoción, para la fábrica de máquinas herramientas, incluso hay clientes que trabajan en el mundo de los globos aerostáticos, pero a través de la micropersonalización, realmente Siemens NX se convierte en un aliado fundamental, ya que lo que busca es que a golpe de 2 o 3 clics de ratón consigamos rápidamente llegar a la solución que estamos buscando, ¿no? Digamos que es un poquito la idea de hacer más siempre con menos, ¿vale? Eh, en este aspecto, los archivos PRT, y esto suele ser, yo que nací en CATIA V5, cuando migré a Siemens NX, Siemens parece que es un poco errático, ¿no? No nos da un comportamiento natural de lo que estamos acostumbrados a trabajar con otros software, ¿no? Y realmente es porque ese base en plantilla lo que provoca es que cada archivo PRT, aparte de su información CAD, CAM, CAE, tenga parte de la configuración, como por ejemplo puede ser el estándar de dibujo cuando estamos delineando los planos, ¿no? Entonces eso provoca que un archivo PRT que nazca en una ingeniería, cuando se abre en otra, no existe una desviación sobre el producto o sobre el resultado final. En ese aspecto, puede ser que otro software, cuando se traslade la información,
puede ser que se pierda o evolucione dependiendo de la configuración de cada software CAD-CAM CAE. Y en este aspecto, Siemens NX tiene esta prestación que me parece muy interesante y que al principio choca, pero que luego se vuelve fundamental. De acuerdo, entonces ya entrando en contenido, es difícil la tarea que me han encomendado, que es en escasamente una hora eh, intentar levantar la inquietud de por qué Siemens NX pudiera ser el software de referencia en vuestras oficinas técnicas, ¿no? Entonces, realmente no vamos a comentar todo el potencial, solo me voy a centrar en 4 puntos: los reaprovechamientos de un ensamble, las herramientas de modelado síncrono, la introducción de componentes normalizados y los enlaces Wave y cómo se deriva esto al diseño adaptativo. Durante mi experiencia como técnico CAD/CAM, creo que estos puntos son bastante importantes y creo que son una fuente de ahorro de tiempo de cara a una oficina técnica. Luego, no queda que si verdaderamente la filosofía de estos puntos consiguiera o intuyerais que alguno de estos puntos supondría un aprovechamiento de la solución CAD/CAM, pues pasaríamos con los compañeros del departamento comercial a realizar alguna demo algo más específica. Entonces vamos a ver el tema de reaprovechamiento de un ensamble. Va a ser un pequeño ejemplo centrado en cómo un ensamble, un subensamble, que es el que estamos viendo de la prensa, cómo se puede adaptar a un ensamble mayor, ¿vale? Pero siendo el mismo subensamble. De tal manera que esto nos arroja una serie de ventajas, como por ejemplo menor tamaño de almacenaje en el servidor, menor número de referencias, menor tiempo de CAD y una tasa de actualización de diseño más rápida. Si yo tengo que hacerle una modificación a esta prensa, solamente tengo un lugar, solamente tengo que acceder a un diseño y realizar la modificación sobre ese diseño y automáticamente se actualizaría en el resto de los ensambles mayores, ¿no? El único inconveniente es que para trabajar con esta metodología tenemos que hacer el uso de las restricciones. Hay muchísimos compañeros que utilizan las restricciones para el posicionamiento de sus ensambles, pero luego las eliminan, porque comentan que cuando posteriormente abren el ensamble, pues realmente se les mueve, ¿no? Se les desplaza. Y creo que es simplemente teniendo el concepto de que con tres restricciones en el espacio podemos limitar los 5 grados de libertad de un sólido. Bien, el proceso que vamos a seguir, pues bueno, en unos 10-15 minutos, vamos a preparar la prensa y vamos a introducirla en dos ensambles, un ensamble guía, eso está mal, no es 120, sería 160, y otra guía de 200. Vale. Entonces vamos a permutar a la pantalla de Siemens NX. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues una guía de una máquina herramienta con una longitud de 160 y aquí otra guía de 200. ¿Vale? Y esta sería la prensa que vamos a utilizar para ambos ensambles. Entonces vamos a primeramente desplazar las guías al lado exterior y vamos a utilizar las restricciones para configurar correctamente la posición de los mordientes. Primero quiero centrar en lo que sería el eje Z de diseño. Vamos a limitar el movimiento en ese eje Z de diseño. Vamos a limitar el movimiento en lo que sería el eje Y de diseño. Tanto en un mordiente como en otro. Le vamos a pedir también una condición de simetría. Y vamos a establecer una condición de
apertura de los mordientes a través de una restricción de distancia. Sin embargo, aquí, en vez de utilizar una distancia constante, aquí es donde configuramos la apertura máxima y mínima de esta prensa, que según el datasheet del fabricante, tenemos una apertura máxima de 205 y una apertura mínima de 155. De acuerdo. Ahora vamos a tomar el ensamble de 160, vamos a crear un ensamble mayor. Y aquí en el ensamble de 200, la pieza de 200, creamos otro ensamble. Vale. Podemos ya cerrar las piezas. Y aquí para este ensamble vamos a añadir esta prensa que tenemos preparada. Voy a garantizar que sea la que hemos preparado. Y aquí lo mismo. Bien. Ahora, dentro de cada prensa, vamos a sobreescribir la posición de las restricciones al elemento, al ensamble superior. ¿Vale? Y ya podríamos restringir de tal manera que primero le vamos a pedir una restricción de simetría de 2 a 2. Vamos a pedirle que la primera cara coincida con el primer mordiente, la segunda cara con el segundo y luego la base que apoye. Vale, perdón, creo que he tocado la cara que no era. A ver, aquí, aquí, esta, aquí y esta. Vale. Y podríamos pedirle también una restricción de centrado. Vale, que yo creo que con eso sería suficiente. En el caso, esta es el ensamble de 160. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer lo mismo, configurando el de 200. Primera cara, primer mordiente, segunda cara, segundo mordiente, la base y, ¿vale? Y podríamos pedir el centrado de la pieza sobre la prensa. ¿Vale? Y aquí estamos viendo cómo un subensamble, siendo el mismo, tiene un comportamiento diferente en cada ensamble mayor. De tal manera que lo que os he comentado, si necesitaría modificar el Chucky del punto cero, pues directamente con acceder al prensa, ¿vale? Con acceder al prensa veríamos cómo rápidamente afectaríamos a a todos los ensambles mayores. Bien, luego vamos a cambiar a la presentación. ¿Vale? Este sería un ejemplo de reaprovechamiento de un ensamble, que aunque yo lo he hecho con una prensa propia de mecanizado, pues podríamos hacerlo, no sé, con un brazo hidráulico o algún subensamble, pues, por
por ejemplo, una puerta de un coche o en general con cualquier subensamble. Bien, ahora vamos a ver las herramientas de modelado síncrono. Las herramientas de modelado síncrono son herramientas, es una herramienta muy, muy importante de Siemens NX, ya que nos permiten realizar modificaciones en un periodo muy, muy corto de tiempo. Y además nos permite que un técnico cualquiera pueda realizar una modificación sobre un diseño sin ni siquiera conocer cómo se hizo ese diseño. Eso nos permite también trabajar incluso con modelos desparametrizados o sólidos muertos, dependiendo del lenguaje que utilicemos para cada CAD/CAM, ¿no? El inconveniente es que muchas veces los cálculos son tan complejos para determinados modelos, como por ejemplo pueden ser fundiciones, que necesitamos simplificar esos modelos, bueno, pues para poder que estas operaciones sean operativas, ¿no? Bien, vamos a cambiar a Siemens NX. Bien, entonces cerramos estos PRT. ¿Vale? Y vamos a empezar a trabajar con lo que sería el usillo de esta máquina. Previamente hemos ido trabajando con las guías posteriores y ahora vamos a trabajar ya con una pieza en otro nivel, ¿no? Y a lo largo de los webinars esta pieza irá creciendo hasta que al final podamos trabajar con la máquina, una máquina completa, ¿vale? Un centro de mecanizado C500. Bien, vamos a hacer algunas demostraciones de estas operaciones de modelado síncrono. Quiero reflejar el detalle de que este modelo es un modelo desparametrizado, es decir, la fuente del modelo podría venir de otro CAD, podría incluso hasta venir de Siemens NX, pero sin tener en cuenta las operaciones con las que se desarrolló, ¿no? Entonces, la primera operación que tenemos es la operación de Move, ¿vale? Yo puedo seleccionar una cara y aplicar un desplazamiento de esa cara, por ejemplo, 2 milímetros, y vemos cómo las caras adyacentes o las caras del contorno se van adaptando perfectamente según el criterio inicial del diseño, ¿vale? Esto sería la operación de Move. Podemos incluso también borrar determinadas caras de nuestro diseño y todo lo que son las caras adyacentes pues se transformarían en consonancia. Tenemos también la opción del replace. El replace es un poco parecido al move, pero ahora utilizando una cara de referencia, de tal manera que le pido que esta cara cian del fondo se reemplace por la cara superior, pero además incluso puedo introducir un desfase, de tal manera que sería como eso, como un move, pero con referencia a una cara ya existente. Por otra parte, tenemos la opción de generar un offset a varias caras. Por ejemplo, aquí podríamos generar un offset de 1 milímetro y vemos cómo el resto de las caras se ha adaptado. Incluso aquí tenemos, bueno, este chaflán que parece no ha hecho el cálculo como nosotros deseáramos, ya que eso básicamente es un matado de aristas. Entonces podríamos recalcular ese chaflán y, en este caso, en vez de 1 milímetro, enanarlo de 2. También, si analizamos los radios, este radio era un radio 4,
perdón, era un radio 5 que se ha transformado en un radio 4 al darle un offset de 1 milímetro. Entonces, si quisiera igualar el radio de la pieza, podría, perdón, 4, en este caso no es un offset, sino es un absoluto. En este caso, pues podría igualar esos radios. Tenemos más opciones, como por ejemplo es el pull face. Cuando nosotros hacemos el move, como vemos, todo el contorno se adapta al cambio que le estamos pidiendo. Pero la opción pull face, pues realmente lo que hace es limita solamente el movimiento a la cara que hemos seleccionado. ¿Vale? Bien, por otra parte, tenemos la opción de afectar, en este caso vamos a hacer el ejemplo con el alojamiento del usillo. Tenemos la opción de afectar a estas caras cilíndricas, pero aunque no me he parado en el resto de las operaciones, cuando yo toco una cara, tenemos aquí unos accesos rápidos de selección de caras relacionadas con esta primera, ¿no? Entonces puedo pedirle que me seleccione todas las caras coaxiales, todas las caras que presuponen un offset, aquellas que son incluso tangentes, que de momento no lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar también algunas caras por aquí, porque quiero afectar a toda la geometría del, del alojamiento. Y veo incluso aquí cómo me ha detectado una cara superior que quizás a lo mejor pudiera o no pudiera yo ser consciente de ello. Entonces puedo aplicarle un offset de 1 milímetro y vería cómo todo el alojamiento de su sillo se modifica en consonancia. Incluso aquí, pues bueno, esas caras que antes comenté que no iba a tocar, que eran las tangencias, pues se adaptan perfectamente. También tenemos otra opción que supongamos, por ejemplo, que quisieran pues, copiar una cota de plano y, por ejemplo, utilizar la opción de cota lineal, ¿no? Y aquí, perdón, de aquí a aquí, puedo afectar a una cota o puedo afectar a una geometría que no está presente en el modelo 3D, como por ejemplo es la arista o el eje de ese radio. Bueno, más que el eje sería la arista si no estuviera el radio, ¿no? Y aquí puedo dar una cota, dependiendo de quién sea el primer elemento a seleccionar, el sentido de la modificación se hará en uno o en otro. ¿Vale? Aquí me está tomando la cota, ¿sí? Y esta cota de 70, pues podría ponerlo 74 y veo cómo todos los radios, toda la geometría adyacente pues, se modifica al unísono. Estas operaciones tienen un problema y es que muchas veces cuando yo afecto una cara y la cara adyacente se modifica en consonancia, puede que aparezcan decimales en una quinta o una sexta posición. Es decir, si yo aquí le pido que me calcule el ángulo entre esas dos caras, pues efectivamente yo veo aquí un 90.0000. Pero puede ser que en el octavo o en el noveno decimal me aparezcan algunos valores. Eso cuando entramos dentro de un módulo CAM, nos puede presuponer un problema porque ya esa cara matemáticamente no sería perpendicular al eje de la herramienta. Pero en cualquier caso no es ningún problema porque aquí tenemos la opción de relacionar caras, ¿no? Coplanarias, coaxiales, tangencia, perpendicularidad. Entonces, quizás después de utilizar estas herramientas de modelo síncrono, tenemos que garantizar, ¿vale? Que aquella geometría que va a ser afectada, por ejemplo, por un CAM, ¿vale? O
por otro módulo de Siemens NX, pues tenga esa restricción, ¿no? Y bueno, de momento esto es lo que... Bueno, también hay otro detalle, perdón, hay otro detalle importante, y es la hora de detección del taladro, ¿vale? Esto, en principio, aquí yo lo que tengo es una geometría desparametrizada, por lo tanto, esa geometría que estamos viendo de color amarillo se traduciría en un cono, un cilindro y un tronco de cono. No sería propiamente detectada como un taladro. Sin embargo, con la operación Resize Hall, al yo seleccionar alguna de las caras, ya él directamente ha localizado ese taladro, ¿no? Y me dice que es un taladro de 8,5, quizás propiamente típico de un métrica 10, con un diámetro de entrada avellanado de 14 milímetros, 90 grados y una punta de broca de 118 que podría ponerlo en 140 rápidamente. Bien, pues con respecto al tema de modelado síncrono, esto es un poco lo que quería compartir con todos ustedes, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Introducción de los componentes normalizados. Como estoy viendo que se nos está escapando un poco de tiempo la presentación, voy a ir algo un poco más rápido, ¿vale? Realmente aquí lo que es la introducción de componentes normalizados, ¿vale? Lo que se centra es en rápidamente tener la opción de contar con una biblioteca de tornillos, arandelas, tuercas, y yo pueda rápidamente introducir esos componentes en mi ensamble. Bien, vamos a romper aquí una vista, ¿vale? Para ver ese ensamble. Bien, aquí tenemos la biblioteca Reuse Library. Aquí yo tengo configurado aquí estos elementos en la biblioteca DIN. Voy a ponerlo un poco más grande para que se vea. ¿Vale? Y por ejemplo, pues me va a interesar este tornillo de cabeza avellana, introducirlo sobre ese taladro que previamente yo he preparado. Entonces, simplemente con arrastrarlo y colocarlo en el alojamiento, ¿vale? Pues ya directamente se ve, ¿no? Y aquí yo ya podría decir, oye, pues quiero un métrica 10 con una longitud de 16 milímetros, ¿vale? Podemos hacerlo así o podemos también utilizar la herramienta Fastener Assembly, que prácticamente es el mismo funcionamiento, pero donde previamente selecciono toda la geometría y configuro un montaje completo de lo que quiero yo introducir ahí. De momento solamente quiero introducir un tornillo avellanado y quiero eliminar el resto de ensamble, ¿vale? Entonces, pues directamente se nos introduce los tornillos. Ahí ya con las herramientas de modelado síncrono, ¿vale? Adaptaremos esos taladros a la dimensión que requiera, ¿vale? Y hay otro ejemplo que es algo un poco más visual. Sería con estos taladros de aquí. Yo aquí ahora lo que quiero, en vez de introducir solo un tornillo, sería un conjunto. Entonces vamos a introducir un tornillo 912. Vamos a introducir una arandela y una tuerca. De tal manera que sobre esa geometría se nos construye esa inserción de los normales con un conjunto, ¿no? Y lo importante a señalar de
esta metodología de trabajo es que de cara a los ensambles, estos elementos no pertenecen a los ensambles, a la, eh, pertenecen a la biblioteca de MNX. Por lo tanto, a la hora de hacer la transferencia de la información, siempre y cuando tengamos la biblioteca DIN, en este caso, configurado tanto en cliente como en proveedor, directamente lanzando el ensamble, transferiríamos esa información, lo cual implicaría pues menor tamaño de transferencia eh, y una correcta transferencia de esos elementos, ¿no? Vale, vamos a pasar al, al PowerPoint y hemos visto la introducción de componentes normalizados y ahora vamos a pasar al enlace web. Personalmente, el ejemplo de enlace web podría haber sido más vistoso, podría haber sido más, no sé, más contundente, pero realmente simplemente os quiero dejar aquí la filosofía, ¿vale? Y la filosofía es que yo tengo el usillo en una revisión 00, le hago una revisión 01, pues con algunas modificaciones, ¿no? Estilizo un poco la guía, estilizo el usillo, reduzco la altura de la pieza, etcétera, ¿no? Hago una revisión a fin de cuentas. Y lo que estamos viendo es, si supusiéramos que esta pieza nace de un tocho, lo que estamos viendo es como, o lo que vamos a ver, es como simplemente cambiando la geometría de la geometría de la pieza, el resto de mi ensamble se me puede adaptar automáticamente, ¿vale? Entonces a mí me hubiera gustado preparar pues un utillaje donde los amarres, las bridas y todo el diseño se adaptara completamente. Pero bueno, creo que como vamos un poco justo de tiempo, la idea es captar la filosofía y, y ya si lo que os comentaba antes, si a mayores necesitáis una demo un poco más desarrollada, pues ya lo organizaríamos con nuestros compañeros del departamento comercial. Entonces, vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrar todos los elementos. Bien, entonces tenemos aquí un ensamble donde voy a introducir la pieza en revisión 00. Voy a introducir el material de partida. Bien, y lo que yo haría sobre mi ensamble es hacer un enlace wave, de tal manera que yo en mi ensamble dispongo de en color morado el enlace wave y en color gris la pieza. Bien, ahora voy a utilizar una operación sencilla para generar ese material o tocho alrededor de la pieza con un offset de 5 milímetros. Y mi material de partida, la salida, voy a eliminar esto, va a ser un enlace wave sobre la geometría de ese bounding body. Vale. Ahora vamos a introducir la pieza en revisión 00, perdón, revisión 01,
y voy a actualizar el enlace web. Vamos a ocultar un poco de la revisión 00 a la revisión 01, ¿vale? Y automáticamente vemos cómo ese bounding body o ese material de partida se ha adaptado automáticamente. Entonces, eso mismo tenemos que pensarlo pues con un ensamble mayor, una máquina, un ensamble más complejo, ¿no? Un utillaje. Y simplemente pues comentaros un caso de éxito que hubo había un compañero que tenía había ofertado 4 utillajes de cama de vacío en, eh, por un tiempo de 40 horas, ¿vale? Aplicando estas técnicas de diseño adaptativo, consiguió realizar el primer utillaje en 100 horas y el resto de los 3 utillajes en 20 minutos. Entonces, lo que consiguió fue, en un periodo de trabajo de 100 horas aproximadamente, pues cubrir un trabajo que se haría en 160 horas. Entonces, creo que es algo llamativo que tendremos que tener en cuenta de cara a eso, de cara a próximos diseños y a próximos desarrollos. Y bien, si ya no tengo, ya hasta aquí finaliza los contenidos, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo y ya pasamos a ruegos y preguntas. Pues muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Han entrado algunas preguntas en el transcurso del webinar. Si quieres Sí, directamente te las leo, ¿vale? sí, La primera dice, buenos días, quisiera dirigir una pregunta a Alberto sobre operaciones de modelado síncrono. A sí. veces me ocurre que cuando un cliente me manda en formato STEP una pieza compleja y quiero aplicar una operación síncrona, prácticamente es imposible por la complejidad de la geometría. ¿Podrías darme algún consejo al respecto? Claro, sí, eso es lo que he comentado antes. Hay mucha gente hay muchos compañeros y técnicos que cuando verdaderamente se ponen a trabajar con el modelado, con las herramientas de modelado síncrono, se encuentran con la dificultad de que es tanta la geometría asociada a esa cara que yo quiero modificar que Siemens NX no tiene esa capacidad. Entonces, un consejo es borrar todos los radios y chaflanes de la pieza. Con la herramienta delete o delete, haríamos un limpiado de todos esos radios y luego sí tendríamos la posibilidad de utilizar esas herramientas síncronas. Ese podría ser el consejo. Vale. Hay otra que dice, quería preguntar cómo realizar un diseño CAD en un impeler similar o idéntico al que se encuentra en NX, en la sección de fabricación donde dice tutoriales. Se encuentra uno ya diseñado, pero quería saber cómo se puede diseñar desde cero. Un impeler, Impeller, sí, con dos Ls. no sé ahora mismo a qué es ¿No? lo que se quiere referir. Vale, no hay ningún problema. Tomamos nota de la pregunta de la persona que la ha Vale, hecho y le damos respuesta sí, en sí, el porque próximo. eso es algo que quería señalar. A ver, siempre tenéis, seáis clientes o no, siempre hay una cuenta de correo, soporte@vantec.es, donde a través de la autorización de la parte comercial, yo y mi compañero Jorge Castrillo os atendemos perfectamente conectando por TeamViewer y por teléfono. Y luego ya más adelante, si ese uso continuado del soporte, bueno, se va incrementando en el tiempo, pues ya sí nuestro compañero del departamento comercial os pasaría un poco la factura, ¿no? O a algún paquete de soporte. Pero en Vale, pues principio, esto responde a una de las preguntas también que había, que decía que dónde podía ampliar toda la información que habéis dado hoy aquí. sí, a- Acabas de a- responder a ello. sí, es cierto. También comentaron un segundito. También comentaros que tenemos diferentes. Tenéis la opción de entrar aquí en Siemens PLM Community, ¿vale? Donde esto es un foro
donde todos los integrantes de Siemens, incluidos nosotros como proveedores de Siemens y los propios técnicos de Siemens Directo, se encuentran, bueno, pues solucionando toda la problemática y aportando un know-how muy importante. Creo que es una herramienta muy importante. Y luego tenéis el doc.sw, tenéis el portal, bueno, tenéis el portal directo del GTAC de Siemens, ¿vale? Donde aquí podéis encontrar también en el apartado de documentación muchísima información, videotutoriales, documentación escrita, archivos PDF, sobre todos y cada uno de los, perdón, un segundito, que sea, efectivamente, aquí. ¿Vale? Tenéis aquí mucha documentación escrita donde tenéis toda la información y aquí podéis bucear sin mayor problema o solicitarnos a nosotros que os asesoremos al respecto. Vale, Vale. más Pues cuestiones. esto sería todo, Alberto. Ya no hay más preguntas. Simplemente me queda, en primer lugar, agradecerte a ti tu trabajo y la presentación que has realizado. Así que muchas gracias por tu tiempo. Nada, estamos aquí para ello. Y también muchas gracias a todos por participar, a todos los asistentes, por dedicarnos vuestro tiempo. Simplemente recordaros que la próxima semana, el día 5 de noviembre a las 10, tenemos el episodio 2 de esta serie de webinars orientado a NXCamp. Y nada más. Hasta entonces y muchas gracias por participar. Un saludo.